Los alumnos del IES Larra, bachillerato nocturno del primer bloque, visitan el Jardín Botánico de Madrid. La entrada al público se realiza exclusivamente por la Puerta de Murillo, situada frente al Museo del Prado, en la Plaza de Murillo. En dicha plaza podemos observar la estatua del pintor barroco español, realizada por Salvatierra en 1859. Es difícil encontrar una representación de árboles tan diversa como la que reúne el Real Jardín Botánico. Desde su fundación, en el siglo XVIII, el jardín tiene entre sus funciones la conservación del más amplio repertorio de plantas y especies botánicas para su estudio. Algunos de sus ejemplares podrían proceder del primitivo jardín de Migas Calientes, fundado en 1755. Otros de intercambios con otros jardines botánicos, también de semillas y plantas vivas traídas por los botánicos que han realizado expediciones científicas por todo el mundo desde el siglo XVIII, y muchos cultivados por los botánicos y jardineros a lo largo de la historia. Los ejemplares centenarios que contemplamos hoy resistieron al ciclón que devastó Madrid en 1886 y han sobrevivido a enfermedades, guerras como la de la Independencia y otros desastres y abandonos. En la actualidad, la colección de árboles del jardín reúne cerca de 1.500 ejemplares. Las plantas del jardín no solo tienen una función estética, sino que corresponden también a un propósito científico: el estudio, conservación y divulgación de la... Accedemos al recinto, con una configuración geométrica y aterrazado con objeto de compensar el desnivel del terreno. El resultado son 3 terrazas principales y otra más. Cruzamos la terraza de los cuadros, la cual incluye colecciones de plantas ornamentales, la rosaleda, la huerta, colecciones de frutales y de plantas medicinales y aromáticas. Subimos a la terraza de las escuelas botánicas, cuyas plantas están ordenadas por familias y filogenéticamente alrededor de 12 fontines en esta terraza, hasta llegar al invernadero. Cualquier época del año, el jardín ofrece al visitante la oportunidad de conocer y disfrutar de una variada colección de plantas exóticas procedentes de zonas climáticas muy diversas. Todas estas plantas viven en los invernaderos del Real Jardín Botánico. El invernadero Santiago Castroviejo Bolívar está distribuido en 3 secciones: desértica, subtropical y tropical, que reproduce las condiciones ideales de luz, humedad y temperatura para su desarrollo. Este invernadero emplea energías totalmente limpias y está controlado mediante un sistema informático. En estos ecosistemas podemos observar las distintas formas de adaptación de los seres vivos a las diferentes características del medio con el objetivo de sobrevivir. La primera sección que encontramos es el clima desértico, que se caracteriza por tener poca agua, temperaturas muy altas por el día o muy bajas por la noche. Para ello las plantas presentan tallos craxos para almacenar agua, hojas modificadas en espinas para defenderse de los herbívoros, hileras en los tallos para dar sombra y canalizar agua por las raíces, cactus piedra para camuflarse, o capas de cera que les permiten dar impermeabilidad y evitar evapotranspiración. Cruzamos al clima subtropical, con temperaturas elevadas durante todo el año, pero con una etapa seca y una etapa lluviosa. En él existen plantas con hojas grandes y espinosas, compuestas y coriáceas. Destacan algunos fenómenos de movimientos de plantas llamados nastias. Son movimientos pasajeros y externos, producidos al contactar la hoja con un estímulo de presión. Y llegamos a las plantas tropicales, de climas tropicales, donde resisten altas temperaturas con abundantes precipitaciones. Se adaptan a la escasez de agua, se adaptan a la escasez de luz, presentando hojas grandes, algunos, otros trepan como las lianas y otros viven sobre otras plantas como las epífitas. Dentro de esta sección aparecen las plantas acuáticas, como los jacintos, nenúfares y los papiros.
Cerca están las llamativas plantas carnívoras, que obtienen parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales mediante la captura y consumo de animales, principalmente insectos. Mira, esta. También realizan movimientos pasajeros y externos, llamados sismonastias. Entre ellas destaca la Venus atrapamoscas, con una hoja con forma de jaula, y la diánfora, con hojas modificadas en forma de tubos. Salimos del invernadero y nos topamos con el segundo invernadero, el de Graels, conocido como estufa de Graels o de Las Palmas. Descendemos por la terraza del Plano de la Flor para dirigirnos a la terraza de los Cuadros. También aquí localizamos el Paseo de las Estatuas, que separa la terraza de los Cuadros de la de las Escuelas, con un doble recorrido. Árboles singulares. En este recorrido de 1 hora de duración se presentan los 18 árboles más emblemáticos del Jardín Botánico, de un total de 1500, que son el propio tesoro de nuestro patrimonio natural. Es un atractivo itinerario en el que destacan los árboles más significativos con la intención de armonizar el paseo de los visitantes y la contemplación de los ejemplares. Los árboles seleccionados se distinguen del resto en unos casos por su longevidad, asociada normalmente a un porte monumental, en otros por su forma o por ser un ejemplar histórico. Entre ellos, 7 están incluidos en el catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid, destacando el olmo del Cáucaso y el ciprés por ser respectivamente el más alto y el más antiguo del jardín. Nosotros empezamos el recorrido en la terraza de las Escuelas, concretamente observando el granado, árbol de origen asiático pero naturalizado en la región mediterránea, y podemos contemplar esos pétalos rojos preciosos. Continuamos andando por la terraza de los Cuadros, donde nos encontramos el almez, típico árbol mediterráneo, un poco más tarde el pino llorón del Himalaya, característico por tener 6 acículas dentro de una vaina, y seguimos subiendo hacia el paseo del Carlos III, donde nos chocamos con 3 árboles característicos: el cedro del Atlas, la secuoya americana y el jingo. Subimos hacia la terraza de los Laureles en dirección al pabellón de Villanueva y nos encontramos con la estatua de Carlos III, el estanque con la estatua de Linneo y el pabellón anteriormente mencionado, que albergó la cátedra de Cabanilles y estuvo dedicada a actividades científicas hasta 1969. Descendemos a la terraza de las Escuelas para poder observar el olmo, el árbol más alto del jardín con 80 metros de altitud, y el ciprés, el más viejo, con casi 220 años. Subimos por la terraza de la Flor hasta llegar a los bonsáis. La colección de bonsáis del Real Jardín Botánico fue donada en 1996 por el expresidente del gobierno, don Felipe González Márquez, y desde 2005 se exhibe en la terraza de los Laureles, espacio creado expresamente para este fin. Se considera el conjunto más importante de especies autóctonas ibéricas, con 61 ejemplares de tejo, sabina negra, albar, acebuche, alcornoque, encina, haya, lentisco, boj, majuelo y olmo, entre otros. También cuenta con un grupo de especies procedentes del Japón, China, Canadá y Sudamérica, algunos de los cuales han sido preparados por destacados maestros japoneses del bonsái, como Saburo Kato y Kimura, y que fueron regalados al expresidente por jefes del Estado y del gobierno. Bonsái es una palabra de origen japonés-chino que significa bon bandeja, sai naturaleza, y era propia del culto de los monjes taoístas. Es el arte de cultivar árboles reduciendo su tamaño mediante técnicas, podas, pinzado, trasplantes y modelando su forma hasta crear una parecida
Ahora vemos una sección nueva, la charca, de título De charca en charca, pero mira donde pises, e impartida por una de las máximas autoridades de flora acuática, el investigador del Real Jardín Botánico, don Santos Cirujano. Esta charca intenta simular las zonas húmedas españolas para conocer mejor sus peculiaridades y valores ambientales, así como una parada de los humedales esteparios donde viven auténticas joyas de nuestra flora acuática asociada a aguas salobres. La huerta y comestibles. La huerta del jardín está situada en la terraza de los Cuadros y es un lugar que atrae tanto a grandes como a chicos. En este rincón podemos aprender a reconocer las plantas comestibles más habituales en nuestra cocina. Observaremos estas apreciadas plantas para el hombre en sus diferentes etapas de crecimiento y en sus diferentes variedades. Además aprenderemos cosas tan interesantes como el lugar de origen de las mismas. Lo mejor de todo es que cada estación del año da sus frutos y siempre habrá algo interesante por descubrir. La huerta es un cultivo de regadío muy frecuente en las vegas de los ríos. Los principales cultivos suelen ser hortalizas, verduras, legumbres y árboles frutales. En este caso tenemos un huerto orgánico, donde se aplican técnicas orgánicas, evitando el uso de herbicidas, plaguicidas, y así como recrear un ecosistema que se sostiene con la diversidad de cultivos, la rotación de los mismos y el aporte de abonos orgánicos. Asimismo, en esta huerta tenemos cultivos de secano, que nos aportan agua únicamente la que proviene de la lluvia, entre ellos los cereales, como el trigo y la cebada. Ya salimos, nos dirigimos hacia la Puerta de Murillo, pero cruzamos la Terraza de la Flor rodeados de caléndulas, de petunias y dando las gracias a nuestros alumnos de primer bloque por su asistencia, por su interés y por su compañía. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.